Bueno, gente, hablemos de El peligro de estar cuerda por Rosa Montero, esta española novelista, cuentista y periodista que hace un ensayo casi que autobiográfico y psicológico para responder a la pregunta de por qué la locura está tan relacionada con la creatividad, porque en términos porcentuales los locos son también la misma cantidad de personas creativas a nivel mundial. Entonces, este libro no tiene desperdicio, hablemos de él. Y ya pasaron los primeros 30 segundos. Ya digamos que la vez pasada yo les había dicho, si ustedes llegaron los primeros 30 segundos, gracias. Ya les había dicho que resumir en los primeros 30 segundos es bien, bien complejo. Aún no tenemos sponsor, no tenemos patrocinador, no estamos buscando todavía, pero lo haremos más adelante. Entonces, hablando del peligro de estar cuerda, este año Rosa Montero fue invitada a la Filbo en Colombia, eh, que hace parte, digamos que ella, de los escritores hispanos que fueron invitados este año. Recordemos que este año, y vamos a dejar constancia aquí, la Filbo tiene como país de honor o país invitado a Brasil y la temática es Lee la naturaleza. Este año Rosa Montero también lanza una propuesta bastante interesante y es una propuesta futurística. El libro se llama Los tiempos del odio y también va a hablar allí en esta Feria Internacional del Libro. Pero no hablemos de noticias porque pues no es como la idea de este espacio, sino hablemos de este libro, El peligro de estar cuerda. ¿Por qué la locura está tan relacionada con la creatividad? Es la pregunta con la que parte Rosa Montero dentro de su novela. Y este libro no tiene desperdicio. Tiene bastantes particularidades, pero empecemos hablando de que con los años, las personas que se consideran creativas han terminado descubriendo de que parte de su particularidad no era tan particular. Me explico porque eso suena raro. Y es que, como dice en el libro, ser diferente, ser raro no es nada raro. Porque ser normal, entre comillas, vendría siendo como lo anormal digamos que dentro de los parámetros sociales. Rosa Montero explica que parte de lo que se considera como creatividad o lo que se emula dentro de la parte creativa no tiene que ver tanto con la vocación o con el talento, sino que como ella lo extrae de otros autores, ella dice, muchas veces es un llamado que se siente, pero que algunas veces es atendido y otras veces no. Lo interesante de este libro que es, ella toma muchísimos casos, no me imagino cómo habrá sido la preparación de Rosa Montero para montar este ensayo tan magnífico. Llamémoslo libro, ensayo o, bueno, libro, porque no es como tal una novela, pero la forma en que ella lo cuenta es bastante interesante. Había una referencia, por ejemplo, en Planeta Libros, que decía que Rosa Montero era una apasionada por defender lo diferente, y eso lo demuestra a través del libro. ¿Por qué? Ella habla desde su experiencia propia, pero también de la experiencia de otros artistas que han sido íconos o referentes a nivel mundial, que tuvieron, digamos que las mismas dificultades, pero hubo factores desencadenantes que hicieron que o se lanzaran a la fama o que decidieran dar el paso para poder darse a conocer como creadores o como creativos. Ella al comienzo del libro hace un análisis de por qué las personas muchas veces no, digamos, no siguen ese llamado o no siguen ese instinto de ser personas creativas, y parte de la idea, también parte de una idea bastante interesante, o no interesante, algo lógico, y es que todos somos iguales. ¿A qué me refiero con esto? A que no existe, bueno, no es que no exista, no hay como tal un mecanismo o algo que haga una persona diferente porque todos estamos con las mismas reglas de juego. Y Rosa Montero explica eso, viene explicando que durante la infancia llega un punto
en el que ella lo dice así: a muchas personas se les hace una poda mental y simplemente quedan con lo elemental. ¿Qué pasa con esto? Que muchas de las personas que querían ser creativos, cuando llega ese momento de esa poda mental, eso se acaba, ¿sí? No para siempre, pero ya la persona no se concentra tanto en la parte creativa, sino más en la parte funcional, en la parte de supervivencia, ¿sí? Un poco más primitivo. Pero también habla del estigma que se le tiene a las personas que son creativas. Por ejemplo, tildarlos de loco. Y eso es lo que ella, digamos, viene a mostrarnos. Y es que ella cuenta de que parte de esto es que estar loco, sobre todo, es estar solo. Y muchas veces, entre comillas, estar loco es lo que nos distancia o nos aísla de las demás personas. Bueno, aquí ya prácticamente es como si estuviera hablando en primera persona, pero eso es lo que hace Rosa Montero. Explicar cómo dentro de diferentes ámbitos, muchos de los artistas que ahora son referentes fueron tildados en su momento de locos por su singularidad o su particularidad. Rosa Montero no solo viene explicando, me gusta eso también, de que ella no solo viene explicando con datos reales, sino que ella también va conectando, entrelazando todo con una historia personal de ella. Esa historia tiene que ver con una suplantación de identidad. Es tan interesante como ella lo hace, porque no es la típica estructura, sino que ella va, a medida de que va avanzando, es como si uno estuviera hablando con Rosa Montero, o prácticamente así es como, digamos, como yo pude percibirlo mientras estaba leyendo. También hay algo que ella, digamos, va añadiendo como notas a medida de que uno va avanzando en el libro y se siente como si fuera una voz muy personal. Hace mucho hincapié en lo que sienten los artistas y en lo que se ve de los artistas. Por ejemplo, las personas que están en la parte creativa, en el arte, ella explica de que muchas de esas, digamos que de los mundos que las personas crean, de las atmósferas que se crean dentro del arte, son un espacio para que la persona que lo crea pueda escapar o generar una vida diferente a la que pues está viviendo. Entonces, era bien interesante esto, porque ella hacía alusión a otros artistas que decían, por ejemplo, que ser parte de digamos que de la cotidianidad se vuelve algo inhabitable cuando inhabitable, ¿no? No inevitable, sino inhabitable cuando se tiene la posibilidad de crear algo. Hacía referencia, voy a leerles una frase que dice: me he convertido en prisionero de mí mismo, me he encerrado en una mazmorra y no encuentro la llave para ponerme en libertad. Habla, por ejemplo, de cómo muchos de los artistas llegan a un punto en el que ya no saben cuál debería ser el rumbo de su obra o qué es lo que deberían hacer. Pero ella también empieza a explicar cómo es que se empieza a encender esa chispa, digámoslo así, de la creatividad y por qué los artistas son personas, por lo general, no siempre, digamos un poco muy, conectan muchos puntos a la vez y eso hace que pues sean personas que puede que estén aquí presentes, pero están en otro mundo, como muchas veces lo dicen, ¿no? También hace referencia a la experiencia de ella. Ella dice que digamos que todo el contexto con el que uno se mezcla, ese contexto que uno consume, muchas veces es el que uno se adjudica o el que uno prácticamente como si tomara o se lo robara, no sé si decirlo así, robar. Bueno, no puedo decir esa palabra, pero bueno, ya la dije. Espero que no me baneen por esto. Pero ella explica de que muchas de las cosas que los artistas hablan de originalidad, a veces fue creado por otro artista que ellos mismos admiran y se la adjudican como si hubiera sido creado por ellos, sin a veces consciente y muchas de las ocasiones de manera inconsciente. Entonces ella da cuenta de que ella tenía muchas frases ajenas que creía que eran propias y sin darse cuenta pues las tomaba
Y ella habla de eso, de que la cultura a menudo es un pantano en el que a veces lo que uno pueda recoger de cultura, de su propia cultura, es lo que viene a mostrar dentro de su propia obra. Ella se enfoca mucho, por ejemplo, en los escritores. Mm, no conozco, digamos que no conozco de primera mano a alguien que se dedique de lleno a la escritura, pero sí tengo la intuición de que probablemente sea así. Ella habla de que muchos de los escritores viven como si vivieran en un sueño estando despiertos. Ella escribe una frase, se las voy a leer, dice: las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Nacen del mismo lugar del inconsciente en donde nacen los sueños, de modo que estos detalles repetidos son como elementos oníricos recurrentes. Y esto venía ella a explicarlo de las obras que ella había creado, que los cuentos que ella había escrito, y cómo muchos de los patrones se iban repitiendo, pero desde un ángulo diferente o con otro contexto. Sí, como ella, por ejemplo, repetía personajes, no con el mismo nombre, no con las mismas apariencias, pero sí con algunos rasgos muy sutiles. Y ahí es donde, digamos, se empieza a ver un poco el estilo de una persona o cómo se empieza a reconocer. Es por eso que muchos de los artistas tienen tanto eco por el estilo, tanto, digamos que desde la parte visual, como también desde la parte escrita. Eh, También, bueno, para no estar repitiendo, habla, por ejemplo, cómo los escritores se vuelven de cierto modo invulnerables a la sensación de la vida cotidiana. Habla de que, por ejemplo, convierten muchas de las dolencias que se viven en el día como algo que les sirve de insumo para sus novelas. Entonces ella, en el capítulo que se llama Los entomólogos no lloran, ella habla de cómo un entomólogo, a pesar de que quiere, digamos que una de sus funciones, no conozco un entomólogo, no, digamos que no vamos a debatir de cuáles son las funciones de un entomólogo, pero a, a grandes rasgos, a rasgos crudos, pues el entomólogo se encarga de inspeccionar los insectos, y ella a través de esta metáfora explica de que el entomólogo mm, tiene un insecto favorito, pero en ese momento lo está diseccionando, lo está, digamos que, sacando elemento por elemento, y a pesar de que es el insecto favorito que tiene, no le duele, por decirlo así, estar ahí, digamos que diseccionándolo. Lo mismo ocurre con los escritores. Ella explica de que hay escritores, que ella pues no comparte eso, pero dice que hay escritores que simplemente viven o tratan de tener una vida entre comillas normal para darse cuenta de las cotidianidades que les pasan a otros y tomarlo como insumo para sus propios escritos. Entonces se vuelven como entomólogos, pero de la vida, y eso los vuelve un poco insensibles. Hay algo, por ejemplo, ella habla cita a un psicoanalista llamado Didier Ansiu, que dice: crear es no llorar más lo perdido que se sabe irrecuperable. Entonces, es eso. Ella explica de que muchas de las cosas que probablemente a una persona normal la harían sufrir, a un novelista, a un escritor, sería algo maravilloso para su novela. Otras cosas interesantes, porque aquí tengo varias cosas. Hoy no estamos tanto con un guión porque no. La vez pasada casi que me dolió un poco la cabeza de tanto estar organizando tantas ideas, entonces prefiero así como así a lo que salga del audio, así me equivoque de palabras, no importa. Entonces, bueno, lo que veníamos hablando de los escritores. También viene explicando desde la parte más científica cómo las neuronas tienen ese proceso tan interesante como lo es la comunicación, esa sinapsis que ellas hacen, y cómo se encargan de recoger toda la información. Y esto ocurre, digamos que en un momento en el que nosotros como, digamos, como seres conscientes no nos enteramos de todo esto que ocurre.
Pero, sin embargo, ella dice que los escritores, los creativos, las personas, los artistas, los locos, digámoslo así, los locos, no me quiero referir, digamos que de manera despectiva, pues porque pues tiene su nombre, ¿no? Pero más adelante vamos a integrarnos un poco. Esto es, digamos que una primera parte, ¿no? Bueno, aquí ya seguí hablando demasiado. Y habla de cómo las personas creativas, pues por lo general, no tienen buena memoria. ¿Por qué? Y esto estoy de acuerdo con ella. Eh, Son muchas las cosas que tienen que tener en la mente y muchas las cosas que se tienen que coordinar a la hora de crear, y eso genera bastante, digamos que una crisis mental a una persona que necesite memorizar algo. Eh, Eso pues ocurre algunas veces, obviamente esto no es digamos que la regla por todo. Y ella también viene explicando cómo a ella le asusta esto. Le asusta, por ejemplo, la falta de memoria, cómo la vida se le parece ir hundiendo a través de una niebla que todo lo traga. Eso digamos que es casi que uno de los miedos que comparten la mayoría de las personas que están creando. Bueno, ya se me acabó el tiempo, quería hablarles de más cosas, pero habla, por ejemplo, de que una de las frases interesantes de las que quiero hacer un poco como highlight de esa frase, y es: la inmensa mayoría de estas fantasías que no sirven para nada, quiero decir, ella explica de que, por ejemplo, ella se imagina historias casi que con todo. Y es la primera vez que veo esto en un libro y me entero no de que eso sucede, sino de que eso es verdad, pero no había tenido como la ocasión o la oportunidad de ver que a otra persona también le pasaba. Y eso es también lo interesante del libro. Eh, Cómo ella empatiza y explica muy abiertamente qué es lo que le pasa a las personas que están creando, las personas que están, digamos que, desde la parte creativa. Obviamente, pues yo no me considero una persona, pues el prodigio de la creación, pero sí es algo que comparto, y Rosa Montero habla de esto, de que muchas de las historias que ella imagina o el caos que ocurre también dentro de su cabeza, por ejemplo, un terremoto, en cualquier momento, eso también, como ese tipo de paranoias, ella dice que muchas de estas cosas no desencadenarán una novela, simplemente atraviesan la oscuridad del cráneo como cometas errantes y desaparecen para siempre jamás. Qué metáfora tan excelente. Me quedé pensando, sí, digamos, muchas de las ideas pasan y ya, se van. Algunas veces para siempre, algunas veces se quedan en una agenda también. Y bueno, eso es un poco de lo que viene a hablar la primera parte de este libro. Eh, Se concentra también mucho en la parte de, pues, de los escritores, como ella dice que escribir es jugar con un juguete bastante enorme. Y sí, admiro a las personas que escriben por eso. Tienen la capacidad de transmitir, de hacer sentir, de cambiar opiniones. Entonces, y ya, ella en el capítulo que se llama Un mar de desorden, viene explicando cómo le fue con ese tema de la suplantación, cómo fue vivir eso, cómo fue unir las piezas que ella tuvo que llegar a unir para poder darse cuenta de que estaba siendo suplantada, y pues lo que genera eso, ¿no? Entonces, bueno, eso viene hablando. También esto más adelante habla, por ejemplo, de las coincidencias, y eso es bastante interesante porque ella dice en una frase de Paul Kammerer, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, dice: las coincidencias coinciden. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas que son pura coincidencia, pero qué probabilidad había de que eso ocurriera? Y ella también lo explica, cómo muchas de las veces no somos conscientes de esas perdón, coincidencias, y los escritores, los novelistas, sí, hacen de las coincidencias hechos bastante fortuitos para poder escribir. Como los novelistas están encargados, tienen la responsabilidad de darle forma a la realidad,
de darle orden y armonía a casi todo lo que, digamos que lo que nosotros entendemos por realidad. Y cómo vamos intentando entender todo y ella lo dice en su capítulo Tormenta Perfecta, cómo ella trata de destripar un poco la creatividad. Entonces es un análisis bastante interesante que viene hablando, por ejemplo, de el ordenadísimo desorden que tienen los creativos y cómo el deber de un escritor es siempre la efusión, dar a conocer un poco la emoción que hay detrás de cualquier vida, pues entre comillas normal, porque ella explica, los escritores describen cotidianidades, pero una cosa es escribir cotidianidades, otra cosa es cómo cuentan esas cotidianidades. Y también al final, bueno, no es el final, porque esta es la parte 1, ¿no? Pero el final de la parte 1 es cómo muchas veces ser creativo es también luchar con algo interno, que es la confianza en lo que se crea. ¿Sí? Ella dice, por ejemplo, de que muchos creativos tienen un enemigo íntimo que les susurra venenosas palabras al oído como no puedes, no vales, no sabes, no vas a conseguir, vas a hacer el ridículo, ríndete. Eso, digamos que en todos los niveles me he dado cuenta que sí, es bastante cierto lo que ella hace. Y cómo desde el momento en que un creativo empieza, digamos que a despegar, es todo el tiempo es una constante lucha con eso. Entonces, esa es la primera parte, gente. Uy, se me fueron 21 minutos. Este libro es bastante interesante para las personas que se quieren dedicar a crear, incluso para quienes no se quieren dedicar a crear. Este es un libro que puede darles más luz de lo que es, digamos que toda esta locura de estar todo el tiempo pensando en imágenes y de estar creando, y no simplemente, pues, una vida funcional bueno, entre comillas, una vida más estable. Ok, pues no es así, eso es como un mito. Entonces, eso es todo por ahora. El libro está pues en todas partes. Búsquenlo, busquen a Rosa Montero. Miren, tiene otros libros muy interesantes que yo no sé cuándo me va a dar el tiempo para poderlos leer. Pero les cuento que la segunda parte voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque este libro es bastante interesante. Gente, si llegaron hasta acá, gracias. No voy a ponerme a mendigar likes. No, eso es caer muy bajo. Voy a parar el video aquí, el audio acá, porque ya, digamos, no hay una conclusión, es la primera parte. Entonces ya después sacamos la segunda. Gente, chao.